No debería estar contando esto, de verdad no debería, porque cada vez que vuelvo a ese día se me revuelve el estómago. Pero, ¿sabes? A veces no hay otra forma de sacar lo que llevas adentro que haciéndolo público, como si fuera una confesión forzada. Yo soy Mark. Tengo 35 años y llevo casado con Henna desde hace 7. Nuestra vida era como esa película que has visto 1000 veces y conoces cada línea, confortable, predecible. Yo ingeniero con un empleo estable, nuestro propio hogar en un suburbio tranquilo. No voy a decir que vivíamos en un cuento de hadas porque no lo era, pero tampoco teníamos tragedias. Teníamos rutinas, bromas que nadie más entendería, planes para, algún día, cuando nos sintiéramos listos, empezar a intentar tener hijos. A veces era aburrido, pero en un mundo donde todo es incertidumbre, a mí me gustaba esa certeza. Sin embargo, de pronto me vi sentado en nuestra sala con la sensación de estar cayendo por un precipicio que no sabía que existía. Ya regresó de un viaje de chicas a Austin y de alguna manera yo sabía que algo andaba mal. Se veía en la forma en que me miró cuando crucé la puerta. 2 copas de vino en la mesa, ya servidas, algo que solo hacía cuando quería prepararme mentalmente. Se sentó frente a mí y con una voz que no parecía la suya me soltó: «Tenemos que hablar». Ese fue el momento en que mi estómago cayó al suelo. «Mark, siéntate». «Hay algo importante de lo que quiero hablar», dijo, con una calma que me hirió más que si hubiera gritado. Me senté. Ella jugueteaba con el tallo de la copa de vino, pero no bebía. Esa mano sosteniendo algo sin consumir, como quien se aferra a una idea sin atreverse a ponerla en palabras. «He estado pensando mucho en mí, en quién soy y en lo que necesito», empezó a decir, y yo ya sabía que aquello no terminaba bien. Esas frases no llevan a «vamos a comprar un perro». Es una de esas frases que uno lee en foros y siente ajenas hasta que te las sueltan en la cara. Y he llegado a la conclusión de que estoy condicionada por muchas expectativas de la sociedad que no me sirven. Quiero explorar quién soy de verdad. La miré sin entender del todo, y entonces vino el golpe. «Creo que deberíamos abrir nuestro matrimonio». Esa frase se quedó suspendida entre nosotros como si el aire se hubiese congelado. La escuché, entendí cada palabra, pero juntas no tenían sentido. Sentí lo que debe sentir alguien cuando le hablan en un idioma que cree conocer. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué un matrimonio abierto? Pregunté como si hubiera escuchado mal, esperando que me dijera que era una broma. Sí, poliamor ético, no monogamia. He leído mucho, he hablado con mi terapeuta y es una manera sana de crecer individualmente sin dejar de estar juntos. Su terapeuta había estado yendo desde hacía 3 meses. Nunca me invitó, nunca sugirió que fuéramos juntos, y yo, ingenuo, pensé que era una forma de cuidarse. «Henna, ¿de dónde sale esto?», le pregunté. «Te lo acabo de decir. Llevo pensando en mis necesidades, en mi autonomía. Estábamos juntos desde que yo tenía 23, Mark. Nunca me di la oportunidad de explorar quién soy como mujer sexual, como persona independiente. Llevamos 10 años juntos y esto». Hizo un gesto que implicaba algo así como un «tengo derecho». «¿Y por qué lo dices ahora?», pregunté, sintiendo que mi voz salía más firme de lo que mi corazón estaba. Me miró como si la pregunta en sí fuera la verdadera ofensa. «Lo digo ahora porque estoy en un momento en que puedo articularlo. Porque he trabajado en mí misma, he ido a terapia, he leído, he hablado con gente que ha deconstruido sus relaciones. No podemos seguir simplemente imitando lo que hicieron nuestros padres. No me bastó, tenía que saber si había alguien». No porque quisiera celarla, sino porque esa frase en particular me destrozaba. «Esto no se trata de otra persona, se trata de mí». «¿Eso no lo crees ni tú? ¿Hay alguien específico?», pregunté y vi que algo se tensó en su mandíbula. Ese es justamente el tipo de pregunta posesiva de la que hablo. Esto no es sobre otra persona. Esto trata de que yo recupere mi agencia sobre mi vida», dijo, mirándome como si fuera un error preguntar. «Eso no es una respuesta», dije, tragando saliva. «No te debo ningún interrogatorio, Mark. Estoy intentando tener una conversación adulta sobre la evolución de nuestra relación y tú lo conviertes en un asunto de control y celos». Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. Hace 3 semanas estábamos en la fiesta de su empresa. Presentó como su esposo, me sostuvo la mano toda la noche. Se veía orgullosa de mí. Me presentó a sus nuevos amigos, Rachel y un grupo de marketing, gente más joven. Sonreían, hablaban de toxic monogamy y de desaprender modelos patriarcales de relación. Y ahora estaba ahí diciendo que querer exclusividad me convertía en un monstruo. «Entonces ya lo decidiste», susurré. «Decidí lo que necesito. Espero que lo respetes», replicó. «Y si no», me miró como si me hubieran desenmascarado. «Entonces tendremos que examinar por qué necesitas controlar mi cuerpo y mis decisiones». Fue como si me arrastraran a un juicio donde yo ya era culpable de antemano. Me quedé sin saber qué decir. Ella tomó su copa, me dijo que me tomara mi tiempo, que si lo prefería podíamos hacerlo con comunicación, pero que lo haría de cualquier modo. Y subió las escaleras como si hubiera terminado una conversación y no hubiera destrozado mi vida. 1 hora después, la escuché reír al teléfono con alguien, esa risa que antes era solo para mí. Dormí en el sofá esa noche, no porque quise hacer un drama, sino porque no podía quedarme en la cama donde ya se había tomado una decisión sobre mi cuerpo, mi dignidad. Nadie vino a preguntar si estaba bien, nadie. Al día siguiente, consciente de que cualquier «no» que saliera de mi boca solo sería interpretado como un ejercicio de control, dije la frase que me odié por decir.
Está bien, probemos. La dije esperando que a la mitad del camino ella se diera cuenta de lo que estaba a punto de perder. Imaginé que quizá vería los mensajes en su teléfono, me vería allí y frenaría, pero no frenó, aceleró. Una semana se instaló Tinder, Inge, y algo que ni siquiera sé cómo se pronuncia. Lo sé porque vi las notificaciones encenderse en su teléfono mientras ella se duchaba. Estaba eufórica, como si hubiera esperado toda la vida para empezar a usar aplicaciones de citas. Yo me volví invisible. El jueves salía, el viernes salía, el sábado salía. Trajes que jamás había visto colgar en nuestro closet, perfumes nuevos, risas nuevas, historias de saldré con Rachel a tomar algo que se repetían como un mantra. Cuando preguntaba, recibía la misma mirada, no te lo debo. La casa se convirtió en un hotel donde a veces nos cruzábamos por el pasillo, y duele más cruzar un fantasma de tu esposa que tener un divorcio. Algunas noches no volvía, y a las 10 de la mañana me llegaba un mensaje, me quedé en casa de Rachel, besos. Sin explicación, sin disculpas. Es como si la cortesía básica hubiera muerto cuando ella bajó con su idea de matrimonio abierto. Intenté hablar con ella de mis sentimientos, de lo que esto me hacía. Una noche le dije, Henna, estoy luchando con esto, podemos sentarnos a hablar. Ella estaba revisando su teléfono, sonriendo con esa sonrisa secreta. Ajá, luego, murmuró, ese luego nunca llegó. Ese luego fue reemplazado por salidas, mensajes, risas. Empecé a ver cambios en ella cuando estaba en casa. Más feliz, casi infantilmente emocionada, demasiado pendiente del teléfono. Veía su pantalla y si pasaba cerca, inclinaba el aparato para que no lo viera. Una vez vi una notificación de un nombre de hombre que no conocía. Me dije que no importaba porque, según ella, preguntar era tóxico. 3 semanas después, sus padres nos invitaron a un asado dominical. Algo que pasa una vez al mes. Ni siquiera me molesté en imaginar que ella diría que no iría porque ya lo había hecho la última vez, pero dijo que iría. Eso sí, nos vemos allá, quizá me vaya antes. Así que fuimos en coches separados. Yo llegué primero. Papá Tom me dio la mano, preguntó por el trabajo. Su mamá Linda se obsesionó con la ensalada de papa. Yo puse sillas, intentando parecer normal mientras sentía que mi matrimonio era un avión que se estrellaba en cámara lenta. Enna llegó 1 hora tarde, sonrió, besó a su mamá, apenas me miró. La mayoría del tiempo se quedó dentro tomándose fotos con su madre, revisando su teléfono, riéndose de algo donde yo no existía. Yo estaba sentado en la mesa mirando mi hamburguesa como si fuera un espejo, cuando alguien se sentó a mi lado. Pareces más en un velorio que en un asado, dijo una voz. Sophie, la hermana menor de Henna. Siempre me había caído bien Sophie. Era el contrario de Henna en casi todo. Trabajaba de enfermera, era discreta, no posteaba fotos de cada plato, no requería validación constante. No éramos cercanos, solo cordiales en reuniones familiares. Estoy cansado, respondí, sin saber qué más decir. ¿Estás seguro? Has estado aquí solo como 20 minutos y ni siquiera has tocado tu comida, añadió ella, con un tono que revelaba que no me creía. Había una especie de tranquilidad en su voz que me rompió algo por dentro. No le conté todo. Nunca lo haría porque no soy ese tipo de persona, pero empezamos a hablar sobre nuestro trabajo, sobre los turnos interminables en el hospital, sobre el café terrible que sirve la cafetería del hospital. Nada importante. Sin embargo, por primera vez en semanas sentí una conexión real. Enna salió al patio en algún momento, no nos miró, fingió que no existíamos. Seguiría una conversación frenética en su teléfono. Cuando el asado terminó, Sophie me acompañó hasta mi coche. Si alguna vez necesitas desahogarte por el estrés del trabajo o lo que sea, aquí estoy, me dijo. Pasó su número, yo le di las gracias. Henna se fue con sus padres. Yo manejé a una casa vacía. Henna no volvió esa noche. Solo estuvo estoy en casa de Rachel a las 2:00 am. Dormí en el sofá otra vez y miré el contacto de Sophie en mi teléfono. Me sentí ridículo por lo mucho que esa oferta de amistad significaba para mí en ese momento. Empezamos a mandarnos mensajes, cosas inocentes, memes sobre el caos de los hospitales, bromas sobre revisiones de código. Era un respiro en un mundo donde todo lo demás se había vuelto complicado. Mientras tanto, Henna estaba prácticamente ausente. Dormía en casa 2 veces a la semana, y cuando lo hacía, era como si yo fuera un desconocido que por error pagaba la mitad de la hipoteca. Recuerdo un sábado por la mañana. Yo preparaba café cuando ella bajó con un atuendo nuevo. Jeans ajustados, escote, tacones. Era las 10, ¿vas a algún lado? Pregunté. Brunch con amigas. ¿Qué amigas? Se detuvo, giró a verme como si la hubiera insultado. ¿Te importa? Preguntó. Eso es lo que es una pregunta, Henna. Ella se miró en el espejo y respondió, esto es lo que significa un matrimonio abierto, Mark. Ya no tengo que reportarme contigo. Se fue. Volvió a medianoche oliendo a Cologne que no era la mía. Esa noche me mudé oficialmente al sofá. Ella ni siquiera se dio cuenta. Con Sophie las cosas evolucionaron sin que yo lo buscara. Un día nos encontramos para tomar un café. Fue su idea. ¿Te hace falta salir de la casa?, escribió. Acepté. Luego fue otra vez. Luego una tercera vez, y sin darnos cuenta se convirtió en algo regular. Ella hablaba de sus noches en el hospital, yo hablaba de errores de compilación. Era fácil, cómodo. Ella era ella, no una performance, no alguien que necesitara que todos la vieran.
Pareces más ligero, comentó una tarde, casi un mes después de que empezáramos a vernos regularmente. ¿Más ligero que qué? Más ligero que en el asado. Parecías un fantasma ese día. Me removí en mi silla. Quería decirle. Sofía sabía que algo pasaba, pero nunca había preguntado. Era la hermana de Henna. Había una línea que se sentía imposible cruzar. Las cosas en casa son complicadas, dije, eligiendo las palabras con cuidado. Su expresión cambió como quien ha esperado ese momento, pero no quiere aprovecharse. Mark, no soy ciega. Henna es mi hermana, la amo. Pero la conozco, he visto cómo trata a la gente cuando se aburre, cuando busca la siguiente cosa que la haga sentir especial. Mordió su labio. No debí decir eso, lo dijo. Y era la primera vez que alguien validaba lo que había estado sintiendo, que no estaba loco por sentirme herido. Y no paró ahí, empezamos a vernos más. El café se convirtió en almuerzo y el almuerzo en paseos por librerías. Un sábado me dijo, necesitas salir de esa casa. Vamos a Baldwin's a las 2. Yo no tenía nada mejor que hacer. Henna había dicho esa mañana que iba a un congreso en Denver. 4 días, de jueves a domingo. Su empresa no tenía oficina en Denver y ella se había estado riendo de su teléfono toda la semana. Claro, diviértete, le dije. Se le notó una pizca de decepción porque no protesté. En la librería, Sofía me arrastró por la sección de ciencia ficción, burlándose de mí por leer siempre lo mismo. Llegamos al estante de novedades y por casualidad los dos extendimos la mano hacia el mismo libro. Nuestros dedos se rozaron. No fue la típica escena de película donde saltan chispas. Fue un instante en el que se cruzaron dos mundos. Ella retiró la mano de inmediato, nerviosa. Perdón, dijo. No te disculpes. Caminamos al área de café. Nos sentamos en su coche en el estacionamiento durante 2 horas más, hablando de relaciones. Ella contó de su ex que la mantuvo 3 años colgando. Yo conté de mi matrimonio que se deshacía. Siempre pensé que Henna tenía suerte, dijo Sofía, casi en un susurro. Eres el tipo de hombre que se aparece, que realmente intenta, no como muchos hombres. Intentar no parece importar mucho estos días, respondí, mirando la calle. ¿Te importa?, insistió, y la forma en que me miró hizo que me doliera el pecho. Sí importa para la gente que no está tan ocupada viéndose a sí misma como para notarlo. Debería haberme ido a casa. Pero dije, Henna se va a Denver el jueves, volverá el domingo. José respondió mirando su celular. Su mamá se lo había dicho. ¿Quieres cenar el viernes? Sofía dudó. Ambos sabíamos qué significaba esa pregunta. Sí, respondió, y los dos sabíamos que estábamos cruzando otra línea. Viernes nos encontramos en un restaurante italiano al otro lado de la ciudad, un lugar donde Henna y yo nunca habíamos estado. Sofía llevaba un vestido azul sencillo, casi sin maquillaje. Se veía hermosa. Hablamos de todo durante 4 horas. Su carrera, de cómo se siente infravalorada por ser la hermana aburrida. Le dije, no eres aburrida, eres real, sonrió. En el estacionamiento nos quedamos de pie junto a su coche. Ella se apoyó contra la puerta. Yo me paré cerca. Si estoy leyendo esto mal, dímelo, susurró. No lo estás, ella me besó. Fue un beso corto, tímido, pero real, respondí. Era el acto más honesto que había vivido en meses. Nos separamos. Se veía preocupada. Esto es complicado, dijo. Lo sé, es mi hermana, lo sé. Sigues casado con alguien que ahora mismo está en Denver con otro hombre. Ella estableció las reglas, Sofía. Yo solo vivo según ellas. Ella asintió. Está bien, pero hay que tener cuidado. Fuimos cuidadosos 2 semanas, hasta que Henna regresó de Denver. Vino diferente, casi derrotada. No dijo nada del congreso, ninguna foto, ninguna historia graciosa. Subió a nuestro cuarto y se quedó ahí. Supuse que el hombre la había decepcionado. No pregunté, ya no preguntaba nada. 2 semanas después llegó a casa un viernes por la tarde temprano. Yo estaba en la cocina. Entró con ojos rojos de haber llorado. Tenemos que hablar, dijo. Me giré y la miré como quien ve llover. Creo que cometí un error. ¿Qué error? Todo esto del matrimonio abierto. Creo que nos apresuramos. Quiero que volvamos a conectar, que vayamos a terapia juntos, tal vez un viaje. Quiero trabajar en nosotros. La miré apoyado en la encimera. ¿Qué pasó? Nada. Solo me di cuenta de que lo nuestro es importante. No quiero perder lo que pasó. Repise. Ella se quebró, rompió a llorar. Era un llanto feo, de esos que sacan todo. Él dijo que no quería algo serio. Yo pensé que teníamos algo real y él no podía terminar la frase. No importaba si era el tipo de Denver o alguien más. No importaba. Respondí con la voz más tranquila que he tenido. Entonces, cuando a ti te conviene, volvemos a ser monógamos. Se quedó confundida por mi tono. Estoy tratando de arreglar esto, Mark. ¿Quieres arreglarlo ahora que tu plan B falló? Eso no es justo, no. Me pediste un matrimonio abierto, me llamaste controlador por sentirme herido, desapareciste durante meses. Y ahora que un hombre no quiso lo que tú sí, de repente recuerdas que existo. Nunca dejé de importar, dejaste de venir a casa. Se levantó desesperada. Bueno, me equivoqué, lo sé, pero podemos arreglarlo. No quiero, su rostro se desfiguró. ¿Qué? No quiero arreglarlo. Creo que ya no quiero esto. La habitación se quedó quieta. No lo dices en serio. Mi teléfono vibró en la encimera. Sofía, ¿quieres cenar mañana? Eché un vistazo. Henna siguió mi mirada. Su teléfono iluminó la mesa. Un mensaje de Rachel, una captura de pantalla. Sofía y yo en el mercado de agricultores el domingo pasado. Mi brazo alrededor de ella. Henna leyó el mensaje. ¿Estás viendo esto? La temperatura bajó abruptamente. Henna agarró su teléfono, miró la foto, me miró a mí.
¿Es esto? Dijo. Sofía y yo hemos estado pasando tiempo juntos, pasando tiempo, gritó. Estás saliendo con mi hermana, no estamos durmiendo juntos. Aclaro, solo las citas. Eso lo hace mejor. Tú pasaste 4 días en Denver con otro hombre. Eso es diferente. ¿Por qué? Porque es mi hermana, porque tú eres mi esposo. La hipocresía me golpeó tan fuerte que me reí. Tú me dijiste que saliera con otras personas, Henna. Dijiste que era controlador querer monogamia. Has estado fuera de casa 2 meses viviendo tu vida y ahora que yo me vuelvo a mover eres una víctima. Esto no es traición. Traición fue lo que hiciste. Me pediste un matrimonio abierto con alguien sin culpa, manteniéndome de respaldo. Yo simplemente seguí las reglas que tú inventaste. Ella empezó a hiperventilar, la manipulaste, Sofía nunca. Sofía es una mujer adulta que toma sus decisiones. Yo no supuse que era propiedad mía. Henna agarró sus llaves, su bolso. Eres una mierda, los dos lo son. Salió llorando, pero esta vez era un llanto de rabia. Quiero que te vayas, fuera de esta casa, fuera de mi vida. La casa está a nombre de los dos, Henna, y tú te fuiste del matrimonio, no yo. Henna se fue dando un portazo tan fuerte que se cayó un cuadro. Sentí una extraña calma. Mi teléfono vibró de nuevo, Sofie. Mi madre acaba de llamar. Henna le contó todo. ¿Estás bien? Le respondí por mensaje. Estoy bien. ¿Y tú? Ella sí. Mi madre preguntó qué creía que iba a pasar. Te llamaré más tarde. Incluso sus padres conocían el juego. Henna intentó llamar 16 veces esa noche. No contesté. El lunes presenté la demanda de divorcio. Henna lo intentó todo. Abogados, amenazas, mensajes de voz llorando sobre cómo le había arruinado la vida. Quería la casa, quería la pensión alimenticia, quería castigarme por no interpretar el papel que ella había escrito para mí. Sus padres no se pusieron de su lado. Tom me llamó en privado y me dijo, hiciste lo que tenías que hacer, hijo, siento que haya llegado a esto. El divorcio duró 4 meses, complicado, caro, agotador, pero definitivo. Sofía y yo nos lo tomamos con calma durante ese tiempo. Sin relación, solo amistad mientras yo me ocupaba de los asuntos legales, pero nos mantuvimos unidos. Ella me enviaba café durante las largas sesiones de mediación. Yo la recogía después de sus duros turnos en el hospital. 6 meses después de mudarme, fuimos a la misma cafetería donde habíamos tomado nuestro primer café juntos. ¿Cómo estás, de verdad? Preguntó. Pensé, estoy bien, de verdad bien. Ella sonrió. Te ves más ligero como en la librería. Vi a Henna en el supermercado la semana pasada. ¿Qué tal fue? Preguntó Sofie. Triste sobre todo, intentó charlar, dijo que nunca pensó que me iría de verdad. Le dije que esperaba que encontrara lo que buscaba. Eso es generoso, dijo ella. Estaba sufriendo, no necesito hacerla sufrir más. Sofía extendió la mano por encima de la mesa y me cogió la mano. Ahora tienes derecho a ser feliz. ¿Lo sabes, verdad? Le apreté la mano. Estoy empezando a creerlo. Salimos de la cafetería y caminamos hasta mi coche. Ya se mudaba a un apartamento nuevo el mes que viene, más grande, más cerca del mío. La iba a ayudar a hacer la mudanza ese fin de semana. Henna seguía por ahí, publicando citas vagas en internet sobre traición y crecimiento personal. No lo comprobé. Pensé en la noche en que me exigió un matrimonio abierto, convencida de que estaba recuperando su libertad. Resultó que yo era quien necesitaba liberarse. Simplemente no lo supe hasta que encontré a alguien que hizo que la libertad se sintiera como un hogar. Después de firmar los papeles del divorcio, hubo un silencio extraño. Se suponía que allí se cerraba un capítulo. Pero la verdad es que el cierre no pasa cuando estampas tu firma en un montón de hojas. Pasa cuando puedes respirar sin que tu pecho se sienta como si estuviera encerrado en un puño. Yo había pasado meses atrapado en una narración que no escribí. Ahora de repente tenía que encontrar otra voz. Henna dejó la casa una semana después de la firma. Se llevó sus cosas y dejó un montón de vacíos que no eran solo espacios físicos. El armario medio vacío, el hueco en la estantería donde estaban sus libros de autoayuda, el silbido del viento en un hogar que ya no conocía nuestra historia. Yo me mudé a un apartamento pequeño cerca de donde Sofía vivía. Estaba a 2 calles, pero la cercanía era más emocional que geográfica. Mi nuevo lugar era un estudio con muebles de segunda mano y cajas que no me animaba a abrir. Tenía una estufa eléctrica, una cama y un escritorio. No era acogedor, pero era mío. Por primera vez en mucho tiempo, me pertenecía a algo que no implicaba compartir decisiones con alguien más. La gente dice que después de un divorcio debes reencontrarte. Esa frase me pareció siempre vacía, pero empecé a entenderla cuando me escuché reír en mi estudio mientras hablaba por teléfono con Sophie. Pequeñas cosas, pedir comida sin consultar gustos ajenos, ir a correr sin pensar que debía llegar a cierta hora, tener la televisión puesta en un partido sin que nadie haga comentarios. Parecen insignificancias hasta que has vivido años negociando absolutamente todo. Sofía y yo empezamos a salir lentamente. Primera vez que tuvimos una cita oficial, ella insistió en llevar su propio coche, en caso de que cualquiera necesitara salir corriendo. Esa noche comimos tacos en un puesto al aire libre. Era septiembre, el viento empezaba a oler a otoño. Ella pidió de pastor, yo de suadero. Nos ensuciamos de salsa y ella se rió cuando una gota cayó en mi camisa. ¿Ves? Esto es lo que me faltaba, dijo, y señaló la mancha. Un hombre que no tenga miedo de mancharse comiendo. Se me quedó mirando y agregó, Henna siempre quería que todo se viera perfecto.
Incluso cuando comíamos en la casa de sus papás, Sophie se mordió el labio cuando se dio cuenta de que había mencionado a su hermana. Lo siento, murmuró, le apreté la mano. No pidas perdón por eso, le dije. Sabes que es parte de esto. Ella asintió con los ojos brillando un poco. Seguimos comiendo, y no era la historia perfecta de romance de película. Había silencios incómodos cuando ambos pensábamos en Henna. Había temas que todavía no sabíamos cómo tocar, pero estaba bien. Cada uno de esos silencios era un acto de respeto más que una omisión. Los llenábamos con miradas que decían, entiendo, estamos sanando. Volví a la terapia, esta vez porque yo la necesitaba, no porque alguien me condicionara. El terapeuta me escuchó hablar de la sensación de pérdida que iba más allá de Henna, la pérdida de la vida que creía que tenía, de la identidad de esposo, de la idea de nosotros que había sido mi norte. ¿Quién eres cuando nadie te está viendo? Preguntó en una sesión, y me quedé en blanco. Por un momento no supe cómo responder. Eso me asustó, no lo sé, confesé. Entonces ese es el trabajo, dijo él. Descubrir quién eres cuando no eres el esposo de, el yerno de, el ingeniero en. ¿Quién eres cuando estás solo? Esa reflexión me persiguió. Empecé a probar cosas nuevas. Tomé una clase de cerámica con la idea de hacer mis propios tazones. Fracasé estrepitosamente, pero me reí. Me inscribí en un club de lectura de ciencia ficción que se reunía los jueves. Leí autores que nunca hubiera considerado antes. Conocí a un grupo de gente que no conocía de mi vida personal, que solo me conocían como Mark, el tipo que siempre trae café. Era liberador. Comprendí que me había quedado atrapado en un molde por elección también. Nadie me obligó a dejar de explorar. Yo mismo me había acomodado. Sophie me observaba en ese proceso con una mezcla de orgullo y paciencia. Una noche, después de la clase de cerámica, fui a su apartamento con un tazón que parecía cualquier cosa menos un tazón. Ella se rió y me dijo que era lindo. Mentira, no necesitas ser amable, le dije. Lo voy a usar de cenicero, contestó, tapándose la boca para no reír. Pero no fumas, respondí. No, pero haré que mis plantas dejen sus colillas allí. Ambos estallamos en carcajadas. A veces recordábamos el caos. Yo me preguntaba qué estaría haciendo Henna. Al principio me sorprendía ver que no sentía un odio absoluto. Sentía pena, por mí, por ella. Porque a veces dos personas destruyen lo que tienen sin entender lo que están perdiendo hasta que lo ven desmoronarse. Sophie, por su parte, lidiaba con la culpa. Había dejado de hablar con su hermana durante meses. Las reuniones familiares se volvieron tensas. Linda, su madre, llamaba a Sophie en secreto sin que Henna lo supiera. Ya está muy enojada con todos, me contó Sophie un domingo que fuimos al parque. Dice que nadie la entiende, que todos tomaron tu lado. ¿Tú hablas con ella? No, no sé qué decirle. A veces Sophie parecía luchar internamente. Es mi hermana, decía. La conozco desde que nací. Pero también sé que ella tomó esas decisiones y nos arrastró con ella. Yo no sabía qué decir. La abracé. No tienes que elegir entre ser buena hermana y ser feliz, le dije un día. Puedes quererla aunque no estés de acuerdo, y puedes tomar distancia. Ella apoyó su cabeza en mi hombro y se quedó en silencio. Mis amigos, los pocos que tenía, respondieron de maneras variadas. Algunos me dieron la palmada típica, mejor ahora que después, uno aprende. Otros, sin intención de herir, preguntaron, ¿y no viste señales antes? Esa pregunta siempre me dolía. Sí, había señales, pero las señales se ven claras cuando miras atrás. En el momento crees que estás viviendo tu vida, que las cosas son normales. No sabía cómo explicarles que no siempre puedes detectar la grieta hasta que algo se cae. Nunca sabes cuántas expectativas traes hasta que la vida te obliga a soltarlas, me dijo mi terapeuta en una de esas sesiones. Hubo un día en particular que siempre recordaré. 6 meses después del divorcio, estaba en la casa de Tom y Linda para una cena familiar. No quería ir, pero Tom me llamó. Hijo, sería bueno que vinieras. Nada formal, solo cenar. Sofía también va a estar, dijo. Supuse que Henna no iría porque desde nuestra discusión no habíamos vuelto a hablar cara a cara. Llegué con una botella de vino como símbolo de cortesía. Tom me abrazó, Linda me sirvió pollo al horno. Sofía estaba en la cocina, me hizo una seña como diciendo tranquilo. Todo iba bien hasta que unos 20 minutos después la puerta se abrió y Henna entró. Se quedó paralizada cuando me vio. Yo sentí un golpe en el estómago. Ella llevaba un vestido sencillo, sin maquillaje. Parecía cansada. Hubo un silencio incómodo. Tom se aclaró la garganta. No sabía que venías, le dijo a Henna. Ella lo miró, luego me miró. Yo tampoco sabía que él vendría, respondió ella, con un tono que no supe descifrar. No tengo por qué molestarte, le dije, levantándome. No, quédate, dijo Sofía desde la cocina. Somos adultos. Henna se sentó en una silla al otro lado de la mesa, lejos de mí. Linda trajo comida, la conversación se retomó, aunque tensa. En un momento, Henna pidió agua. Sofía, sin pensarlo, se levantó para dársela. Sus manos se rozaron. A Henna se le llenaron los ojos de lágrimas. Te extraño, susurró casi inaudible. Sofía apretó los labios. Yo también, respondió, y en ese momento, más que enemigas, eran dos hermanas que habían perdido algo. Sofía rompió el llanto. Henna también, se abrazaron en silencio, respirando entrecortado. Yo me quedé mirando, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Tom puso su mano en mi hombro. Esto tenía que pasar, me dijo. No podían seguir fingiendo que no existía.
Después de esa noche, Sophie y Henna empezaron a hablar poco a poco, primero por mensajes, luego se vieron para tomar un café. Yo no interferí, entendía que ellas necesitaban reparar un vínculo roto. Me dolía un poco porque cada mensaje entre ellas me recordaba el colapso, pero también me daba paz saber que Sophie no estaba perdiendo a su familia por mí. Pasaron los meses y nuestra relación se fortaleció. No era perfecta, teníamos peleas por tonterías como cualquier pareja. Pero la base era diferente. Habíamos comenzado desde la sinceridad brutal, desde el peor momento. Eso, paradójicamente, nos hacía más fuertes. Podía decir, esto me duele sin miedo a que me llamaran controlador. Ella podía decir, necesito un tiempo para mí sin que yo lo interpretara como abandono. Una vez en verano decidimos hacer un viaje a la playa, nada lujoso, solo queríamos alejarnos. Alquilamos una cabaña cerca del mar, pasamos el primer día nadando comiendo mariscos, dejando que el sol nos quemara la piel. Por la noche en la terraza escuchábamos las olas. Sofía se apoyó en mi pecho. ¿Alguna vez te imaginaste aquí hace un año? Me preguntó. No respondí. Hace un año estaba en un infierno que creía que era mi única opción. Ella me acarició el brazo. Yo tampoco me imaginé enamorarme del ex esposo de mi hermana. Me reí porque, dicho en voz alta, sonaba absurdo. El universo tiene sentido del humor, dije. Tal vez, o tal vez somos la prueba de que no hay guiones, dijo ella. Se incorporó, me miró a los ojos. Te amo, susurró. Yo también le dije, sintiendo algo que no había sentido antes, la certeza de que estaba en el lugar correcto. Pese a todo, había momentos en que la culpa me mordía. Me descubrí soñando con Henna. Soñaba que corría detrás de ella, que le pedía que volviera, que ella reía y desaparecía en la multitud. Me despertaba con la garganta seca y el pecho apretado. Los sueños eran menos sobre quererla de regreso y más sobre procesar lo que había pasado. En terapia lo hablamos. El duelo no es lineal, me recordó mi terapeuta. Es normal que aparezcan imágenes. Lo importante es qué haces con ellas cuando despiertas. Le dije que me sentía mal por ser feliz con la hermana de mi ex esposa. La culpa es una emoción compleja, respondió. En tu caso puede que sea la voz de tu historia pasada que aún busca sentido, pero mira la historia completa. ¿Qué control tenías sobre las decisiones de Henna? ¿Te moviste con honestidad? ¿Estás viviendo con integridad ahora? Si la respuesta es sí, necesitas ser compasivo contigo mismo. Era más fácil decirlo que hacerlo, pero lo intentaba. El primer cumpleaños que pasé tras el divorcio fue raro. Henna siempre me hacía una tarta de chocolate. Era su tradición. Ese año Sophie me preguntó, ¿quieres que te haga una tarta? Le dije que no. No quería reemplazar la tradición con otra forzada. Quiero que hagamos algo diferente, le dije. Así que fuimos a un parque de diversiones, subimos a montañas rusas hasta marearnos, comimos algodón de azúcar, grité como un niño en los juegos. Sofía se rió al verme correr para subir a los carros chocones. Ese día, al irnos, sentí algo parecido a libertad pura. No era felicidad moldeada por expectativas, era algo genuino. Con el tiempo, Henna encontró a alguien nuevo. Me enteré porque Sofía me lo contó después de que su madre se lo mencionara. Él se llamaba Lucas, tenía 40, era profesor universitario. ¿Cómo te sientes con eso?, me preguntó Sofía, acariciando mi mano. Siento que me alegra que haya alguien que quiera estar con ella, le dije, y era verdad. No guardaba resentimiento. No quería verla sola. Al verla con alguien más, confirmé que no éramos el uno para el otro. Algunos ex sienten celos cuando su ex encuentra a alguien nuevo. Lo sentí alivio. Era como un cierre de ciclo, un recordatorio de que habíamos tomado la decisión correcta. Hubo una última conversación con Henna que selló nuestro capítulo. Fue cerca de Navidad, un año después del infierno del tenemos que hablar. Recibí una llamada de un número conocido. Era Henna. Dudé en contestar, terminé por hacerlo. Hola, dijo, sin rodeos. Hola, respondí. Hubo un silencio. Quería saber cómo estás, dijo, forzando una voz neutra. Estoy bien, ¿y tú? Bien, tengo pareja. Vivimos juntos, añadió, como si quisiera asegurarse de que lo supiera. Me alegro, respondí. Hubo otro silencio. He estado pensando mucho, dijo, sobre lo que pasó. Yo también, admití. Quiero pedirte perdón, soltó ella de repente, por la forma en que te traté, por cómo te culpé, por cómo manejé todo. La sinceridad en su voz era distinta. Gracias, dije. Yo también te pido perdón si en algún momento te hice sentir que estabas loca o que lo tuyo no valía. Se rió, un sonido apagado. Creo que estábamos destinados a lastimarnos. Creo que nos aferramos a una idea y no supimos soltar. Tal vez, dijo. Me contó mamá que estás con Sofía. Si eres feliz, mucho. Hubo un silencio largo. Eso es bueno, dijo. Sinceramente, gracias. Bueno, quería decir eso. No busco nada más. Solo necesitaba cerrar este capítulo en buenos términos. Yo también, respondí. Nos despedimos. Al colgar sentí una extraña paz. Era como si un círculo se hubiera cerrado. No éramos amigos, no seríamos amigos, pero ya no había veneno en las palabras. Sofía y yo seguimos adelante. Compramos un perro que recogimos de un refugio. Lo llamamos Cosmo porque yo seguía amando la ciencia ficción. Sofía insistió en que él necesitaba un hermano, así que meses después adoptamos otro perro y lo llamamos Marley porque Sofía amaba la música. Nuestra casa se volvió un caos feliz. Despertábamos con lamidos en la cara. Nos reíamos cuando Cosmo decidía tumbar la mitad de los cojines del sofá.
Henna era un capítulo, Sofía mi presente. A veces pienso en cómo un martillazo puede derribar una pared y revelar otra habitación. Henna creyó que abrir el matrimonio era la llave a su libertad. Resultó ser la dinamita que demolió nuestra relación, pero en esa ruina encontré un camino. Sí, duele admitir que si no fuera por su exigencia, quizá nunca hubiera descubierto lo que es el amor con Sofie. Eso no significa que apruebe lo que pasó. Significa que la vida, con su humor negro, te empuja y te coloca donde menos esperas. El día que llevé a Cosmo al veterinario para ponerle sus vacunas anuales, me encontré con Rachel en la sala de espera. La misma Rachel que le envió la foto a Henna hace un año. No la reconocí de inmediato. Ella me miró y se tensó. Mark, ¿verdad? Y respondí incómodo. Solo quería decir que siento cómo se dieron las cosas. Nunca pensé que Henna reaccionaría así, dijo. No te preocupes, respondí. Creo que todos hicimos lo que pudimos con lo que sabíamos. Ella asintió. ¿Estás feliz?, preguntó mirando a Cosmo. Sí, me alegro, dijo, y era genuino. Henna también está bien. Está haciendo yoga ahora, añadió como si fuera importante para su imagen. Me alegro, repetí. Así terminó nuestra conversación. Era una escena extraña. Dos personajes secundarios en una historia compartida que ya no eran protagonistas, pero fue un cierre necesario. A la vuelta pensé en los que hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera dicho no? Si hubiera exigido monogamia, si hubiera cerrado la puerta y no me hubiera abierto a la idea de un matrimonio abierto, si Henna hubiera dicho vamos a terapia antes. Si yo hubiera tenido el valor de proponer terapia, la verdad no lo sé, podemos torturarnos con los y sí, pero la vida se decidió de una manera y tengo que aceptar la película que se rodó, y en esa película fui actor, no espectador, tomé decisiones. Algunas fueron por miedo, otras por amor, algunas me dieron vergüenza, pero al final sobreviví, crecí, encontré un nuevo amor, eso no borra el dolor, no borra el hecho de que hería a alguien que un día dije amar. No borra que alguien me llamó controlador por querer algo que se considera normal, pero sí me da perspectiva. Hoy miro a Sofía al otro lado de la mesa, comiendo cereal desordenadamente mientras Cosmo suplica con la mirada. La veo despeinada, con una camiseta vieja y calcetines desparejos. La amo. Amo su risa, amo su empatía, amo su capacidad de escuchar sin juzgar, amo que no necesitó ser el centro para sentirse segura, amo que es real. Me pregunto si Henna encontró eso con Lucas. Espero que sí, de veras lo espero. Cuando todo comenzó, pensé que la tragedia sería no satisfacer las expectativas sociales, no tener la familia perfecta en el suburbio perfecto. Hoy sé que la verdadera tragedia hubiera sido quedarse allí por miedo. Las veces que la ansiedad me mordía por la noche, pensaba, estoy haciendo lo correcto. La respuesta nunca llegó en forma de certeza absoluta, llegó en forma de pequeños momentos. Sonrisas a las 9 de la noche mientras Sofía me contaba que un paciente le había agradecido salvarle la vida. Una tarde en la que juntos elegimos pintura para nuestra sala. Un amanecer en el que Cosmo nos despertó y los tres nos abrazamos bajo una manta. Esos momentos son la respuesta. La felicidad no llegó con fanfarria, llegó con rutinas nuevas, con amor sin performance. Creo que mi historia no tiene moraleja porque la vida no es una fábula. Si algo puedo decir es que no siempre el camino que parece liberarte es el que te hará feliz. A veces hay que perder todo para ganar lo que importa. Y a veces quienes arruinan tu vida de formas dolorosas también te están dando la llave para salir de una cárcel que ni sabías que existía. Sí, suena irónico, pero así es la vida. Así que si me preguntas qué aprendí de esto, te diré que aprendí que debo escucharme. Que debo poner límites incluso cuando la palabra límites te la pintan de tóxica. Aprendí que la terapia no es para mostrar que eres progresista, es para ver tus heridas y atenderlas juntos. Aprendí que amar a alguien no te obliga a sacrificarte hasta desaparecer. Aprendí que la gente puede traicionarte incluso sin mala intención, solo porque están buscando algo en ellos mismos. Aprendí que puedo volver a amar después de que mi mundo se derrumbó. Hoy miro atrás y ya no veo un matrimonio arruinado. Veo el inicio de mi historia con Sofía. Veo a Henna encontrando su camino, quizás finalmente entendiendo que quería de verdad. Veo a dos perros que no existirían en mi vida de no haber tenido el valor de decir, no quiero volver, y sonrío. Porque de todas las cosas inesperadas que pasaron, la más inesperada fue encontrar la libertad a través de la persona cuya libertad se suponía que debía conceder. Irónico, ¿no? Tal vez algún día, si Henna lee esto, pensará que la estoy retratando como la villana. No lo hago. Sé que ella también tiene su versión. Sé que desde su punto de vista yo era un obstáculo. Quizás en su historia soy el antagonista. Y está bien, cada quien es el héroe de su propia narración y el villano en alguna otra. Lo único que sé es que esta es mi historia, tal como la viví, y aunque no puedo cambiar el pasado, puedo elegir cómo vivir el presente, puedo elegir ser honesto, puedo elegir el amor que no obliga, que no manipula. Puedo elegir ser libre sin necesidad de herir a alguien, y sobre todo, puedo elegir nunca más aceptar menos de lo que merezco. No sé si esto se va a viralizar o si se perderá en el mar de historias de Internet. Solo sé que al escribirlo, saco todo lo que llevaba guardado. Tal vez si alguien que atraviesa algo similar lo lee, encuentre consuelo en saber que no está loco, que no es tóxico por querer límites, que el amor no debe ser una jaula, sino un lugar donde puedes respirar.
Si ese es el caso, entonces todo este dolor habrá servido para algo más que para marcarme. Habrá sido también una señal de salida para alguien más. Y eso al final es lo único que uno puede pedir de una historia personal, que no se quede en la victimización, sino que sea un puente hacia la comprensión y la honestidad.